Tenemos que los estudios geotécnicos son una parte muy importante y fundamental en el tema del diseño y la construcción porque están enfocados en investigar las propiedades del suelo para determinar su capacidad de soporte, ¿sí? Las posibles relaciones con toda la cimentación de una estructura. De dichos estudios podemos decir que son muy importantes porque de ellos depende garantizar la seguridad de una estructura, estabilidad, durabilidad, en todo lo que vamos a construir sobre un suelo. Bueno, acá son los alcances y contenidos de los estudios geotécnicos. Dentro de los alcances, el estudio geotécnico comprende dos aspectos fundamentales, que es la investigación del subsuelo y el análisis de ingeniería. Eh, Investigación del subsuelo es el cual abarca el estudio y conocimiento de los orígenes geológicos, la exploración del campo y los ensayos de campo, laboratorios necesarios para cuantificar las características físicas, mecánicas y hidráulicas del suelo. Y el análisis de ingeniería comprende la interpretación técnica, permite la caracterización del subsuelo, evaluación de los posibles mecanismos de falla que sean posibles suministrar, los parámetros y las recomendaciones necesarias para el diseño de construcciones, cimentaciones y otros tipos de relaciones con el subsuelo. Bueno, buenas noches, mi nombre es Rafael Díaz. En esta diapositiva vamos a ver el contenido de investigación del subsuelo en el artículo de estudios geotécnicos. Bueno, en el contenido vamos a evidenciar que hay una serie de aspectos o ítems que son muy importantes a la hora de realizar un estudio, ¿sí? Como la localización del proyecto, en qué zona vamos a hacerlo, em, el análisis geotécnico, que unas recomendaciones para el diseño, bueno, qué construcción se va a hacer, si hacer una construcción de 3 o 4 pisos que tienen que perforar pilotes más a mayor profundidad, ¿sí? En ese contenido van todos los ítems. En la investigación del subsuelo, en esta investigación es de gran importancia, pues, ya que se basa en aspectos de la NSR 98, en el cual a la hora de realizar un proyecto hay que tenerlos en cuenta, como la información previa, la exploración del campo, la investigación del laboratorio, ¿sí? Todos estos ítems hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de construir o diseñar. La actitud que se toma frente a los resultados de un estudio geotécnico es bastante negativo, ya que no reciben con agrado las sugerencias y los resultados que generan estos estudios. Y aquí es donde insultan, irrespetan a ese ingeniero de suelo porque no toman en serio estas recomendaciones. Y luego se presentan dificultades en los proyectos cuando ya son ejecutados, y es precisamente por no acatar esas recomendaciones que están basadas en las normas y leyes que atribuyen para todo el tema de los estudios de suelo. Con el pasar del tiempo, muchas de estas circunstancias han venido evolucionando y han venido cambiando, y el ingeniero de suelo viene tomando esa importancia que debe tener frente a un proyecto, porque desde ahí basa el éxito adecuado de un proyecto de construcción. Por eso es importante aplicar todos los reglamentos y todas las normas necesarias en los estudios geotécnicos de suelo, y así evitar muchas dificultades, muchos accidentes, muchas obras inconclusas, muchas obras deterioradas en el tiempo. Y es de gran importancia que todas estas obras, estudios tengan una supervisión. La aplicación de procedimientos defectuosos, eso lo que hace es generar una pérdida de recursos y pérdida de vidas humanas cuando no se genera un proyecto con bases sólidas, con la implementación de sus normas, y esto lo que ocasiona son necesidades y afectaciones sociales, en donde se deben de tomar decisiones
con pie firme y que los gobiernos y las entidades hagan valer todas esas normas y todos esos reglamentos para así poder tener unos proyectos de obra civil adecuados que impacten positivamente a la sociedad. Buenas noches. Bueno, la introducción sobre la estabilidad de taludes sobre los corredores viales. Bueno, como ella misma lo indica, los taludes en los corredores viales juegan un papel crucial en la planificación y construcción de las carreteras, ya que esto depende de la seguridad vial de los usuarios. Por tanto, es fundamental contar con un diseño adecuado, así como con protocolos de control y mantenimiento para prevenir cualquier eventualidad. Como lo mismo lo dice la imagen, es hacer una buena planificación para que las personas que vayan transitando o tengan viajes, tengan un viaje tranquilo, que no haya ningún problema de acuerdo a que se haga un derrumbe o un deslizamiento. Entonces, el objetivo de esto es garantizar la integridad estructural de los taludes y a su vez mantener la fluidez del tráfico para asegurar el correcto funcionamiento de los corredores viales. Bueno, la localización de este talud, el talud Padilla, este se localiza entre los departamentos de Boyacá y Norte de Santander, ¿sí? A sus pies corre el río Jugón y más adelante, conjuntamente con los ríos de Covaría y Margúa, forman el río Arauca, ¿sí? Está situado entre la población de Zamoré, Norte de Santander y Cubará, Boyacá. Esta vía que pasa por este talud es de gran importancia porque pues la mayoría del comercio y transporte que transitan dan una gran importancia al sector y a las personas, ¿sí? Que pues complementa un eje central principal de comunicación entre estos dos departamentos y el resto del país. Los aspectos geológicos son de gran importancia, nos ayudan a estudiar los materiales, las estructuras y todos los elementos que van en el interior y sobre la superficie de la Tierra, como son las fallas, los terremotos, los volcanes. Y estos aspectos geológicos y su vulnerabilidad ante el comportamiento de la naturaleza y lo que genera el ser humano nos ayuda a mirar todas esas problemáticas que se pueden mitigar en cuanto a efectos negativos que provocan. El mecanismo de falla se da inicialmente por la presencia de lluvias afectando la base del talud por medio de la filtración a través de grietas que se van presentando a lo largo de ese talud. Podemos manejar y controlar la caída de material por medio de terraplén o terrazas. También podemos construir cunetas para el manejo del agua y evitar la socavación del material. Con relación a la lectura Loma de Paella, podemos establecer que, bueno, en este caso los mecanismos de falla del talud fueron, pues digamos, fue necesario hacer un análisis retrospectivo que permitiera definir, pues, digamos, la secuencia de los eventos que se presentaban en la inestabilidad del talud. Dentro de esto, pues se vio que la presencia de diferentes fracturas por el grado de la meteorización del macizo rocoso, que esa está constituida, y la resistencia al desgaste diferencial entre los estratos arcillolita y arenisca. Los agentes ambientales como procesos de humedad, secado y filtración de agua a través de las fracturas, cuya acción se aumentó por los factores desencadenando como fueron las lluvias y las constantes excavaciones que se le hicieron a la base del talud. Por otro lado, las conclusiones y recomendaciones, pues digamos, son dos. La disminución de los riesgos asociados con las problemáticas de estabilidad de los taludes en las carreteras necesariamente debe contemplar medidas, recomendaciones o estabilizaciones dadas para la prevención
de que no es suficiente cuando se trata de desprendimiento rápido de masas de roca. También la implementación de medidas de estabilización de los taludes, de corte en las vías que permite evitar obstrucciones de estos y accidentes, afectaciones de vehículos por colisiones contra el material desprendido. Por otro lado, también, pues digamos, una de las recomendaciones como tal sería el proyecto, para cualquier proyecto donde debe involucrar un estudio detallado de las condiciones geológicas, geotécnicas, para poder hacer una buena planeación de hacer los proyectos y así tratar de prevenir los riesgos asociados a las fracturas y inestabilidades en los taludes. El capítulo 1 se centra en la detección y en la identificación de todas esas zonas inestables en los taludes, mientras que el capítulo 2 busca abordar esos diferentes fenómenos de inestabilidad y los mecanismos de falla que pueden afectar a los taludes en geotecnia. Estos capítulos son fundamentales para comprender, identificar y abordar todas esas estabilidades que presentan los taludes de una forma adecuada y efectiva. Bueno, en cuanto a la nomenclatura sugerida para el registro de deslizamiento, pues podemos ver que está como principalmente es la base, el pie, el cuerpo y la cabeza. Está la corona, el escarpe principal, está el escarpe secundario, el escarpe superficie de falla, el pie de falla, así como lo observamos en esta imagen. Pues digamos, este es el tipo de nomenclatura más sugerida y que más se utiliza para que para explicar las diferentes características que tiene un deslizamiento, pues así como se observa en la imagen. Esas son digamos, las más principales y las más utilizadas. Las variaciones que tenemos en el microclima pueden deberse a factores como la topografía, la vegetación y la proximidad de agua. Los movimientos de la falla de taludes son deslizamientos de la misma masa que actúan a lo largo de la falla, afectando la estabilidad del talud. Bueno, los deslizamientos. Bueno, como evidenciamos en Colombia, la geografía es muy variada. Tenemos llano, tenemos montaña, tenemos cordillera, ¿sí? A todo esto tiene gran parte de actividad sísmica, ¿sí? Y más que su clima es variado, en el cual pues tenemos lluvias, bueno, muy extensas, sobre todo en las montañas, bueno, en los llanos, ¿sí? Esto hace que sea muy propenso a que ocurran estos deslizamientos, ¿sí? Un ejemplo claro que ocurrió fue en Útica. Esta población del occidente cundinamarqués se vio sometida a una grave situación de amenaza física ante avalanchas de detritos y fluidos de lodo que tuvieron lugar en la Quebrada Negra. Como bien lo dice, hubieron lluvias muy fuertes en esta quebrada que alcanzó a bordear la población y bueno, recibió grandes volúmenes de suelo resultantes de la meteorización de lutitas y bloques de rocas como areniscas y calizas. Entonces, Colombia como tal es muy frecuente que tengamos deslizamientos por nuestra geografía. Bueno, en este capítulo se definen varios aspectos que deben garantizar la ejecución de una exploración geotécnica adecuada y la selección de los parámetros geotécnicos de diseño representativo estadísticamente que deben ser empleados en los cálculos y el análisis del proyecto. La recopilación de información previa o planificación realizadas con la exploración de campo, ensayo de laboratorio, redacción del informe. Para ello se consideran algunos temas generales como el reconocimiento geotécnico del proyecto, métodos de exploración y ensayos, toma de muestras, ensayos in situ, ensayos de laboratorio, registro de campo de perforación, perfil estratigráfico, cuadro de resumen de ensayos y pues el presente informe.
de estos métodos, o bueno, por decirlo así, cada uno de estos paso a paso se deben tener en cuenta, pues a la hora de qué, de recopilar toda la información previa, pues para así planificar el proyecto. Entonces, pues eso es lo básico. Los reconocimientos técnicos del proyecto, pues el reconocimiento técnico debe proporcionar los suficientes datos referentes a las condiciones del suelo, de la roca o del agua subterránea y en el alrededor de los sitios de interés para poder permitir una descripción apropiada de las propiedades, de una evaluación confiable y los valores característicos de los parámetros geotécnicos que se utilizan en el cálculo para los respectivos diseños. Pues de acuerdo con el proyecto a desarrollar, según sea la magnitud, en cuanto al impacto social, económico y ambiental que pueda ocasionar, se requiere poder acceder a la información preliminar de las labores de campo para optimizar la exploración superficial y pues obviamente el plan de exploración debe obedecer inicialmente a la complejidad del proyecto. Esto está condicionado por las características geológicas y geomorfológicas, ambientales y económicas y demás que definen la revisión preliminar, información disponible, las eventualidades que presenten los labores de campo. Esto básicamente es pues, digamos, los reconocimientos que se deben tener y pues digamos, que se deben tener pues digamos al momento de implementar el proyecto y los impactos geotécnicos, también como su respectiva descripción, como se mencionaba anteriormente. Muchas gracias y le doy paso a mi compañero. Bueno, métodos de exploración, ensayos y calidad. Como observamos en la imagen, se ve que se está realizando un estudio de suelos en el cual están haciendo una perforación para sacar unas muestras en el cual se van a realizar unos ensayos de acuerdo al proyecto o estructura que se haya construido, ¿sí? Bueno, los métodos de exploración se evalúan con la información proporcionada por el cliente en el cual se realiza una visita para identificar qué equipos se van a utilizar de acuerdo al tipo de suelo y proyecto del cual se vaya a construir. Como les estaba comentando anteriormente, se utilizan diferentes equipos de acuerdo a lo que se vaya a construir.